tal? Bienvenidos una vez más a Operación Crimen. El día de hoy vamos a hablar de la masacre en Aguachica, Cesar. Recordemos que el pasado domingo 29 de diciembre de 2024, un brutal ataque a balazos en un restaurante comercial de Aguachica, Cesar, acá en Colombia, le arrebató la vida a la familia Lora Rincón. Al parecer, un sicario entró al restaurante donde se encontraba la familia, asesinando a los padres, la hija y al hijo menor, Santiago Lora Rincón, quien recibió un disparo en la cabeza. Santiago, de tan solo 18 años, fue el único sobreviviente del ataque, pero lamentablemente falleció el 31 de diciembre de 2024 en la clínica de alta complejidad de Aguachica, mientras los cuerpos de sus padres y su hermana aguardaban en el cementerio local para ser sepultados. Para analizar más profundo este caso, tenemos un invitado muy especial. Él es el doctor Carlos Bochel Normán. Él es oficial de la Reserva Activa de la Policía Nacional Colombiana, profesional en administración de empresas y criminalista, y especialista en investigación criminal y alta dirección de alta seguridad, entre otras muchas más. Bienvenido, doctor Carlos. Gracias, Valentina. Belisario, también. Bienvenido, ¿y cómo has estado? Muy bien, Valentina, bien. Contento de estar nuevamente acá con nuevo set, renovados para este 2025, con tener a nuestro invitado, que además incluso es un amigo personal, porque compartimos en la Universidad Militar Nueva Granada, en un posgrado que hay ahí, que además es de los más antiguos que tiene la universidad eh, en seguridad, pues algunas asignaturas en común. Entonces, nada, magnífico que estemos conversando sobre este tema hoy. Bueno, me alegra mucho y empecemos entonces, yo creo, con las hipótesis que han habido de este caso. Bueno, vale, ha habido varias hipótesis, algunas inclusive, y lo hablábamos detrás de cámaras con el doctor Bochel, y o han sido de pronto muy ligeras, ¿no? Una de ellas decía que fue un error, que fue un accidente de los y que pues mataron cuatro personas o le quitaron la vida a una familia, pero que ese no era el objetivo, que al parecer el objetivo era una sola mujer, y se empieza a desvirtuar, ¿no? Ya cuando empezamos a hacer análisis, seguramente aquí lo vamos a hacer un poco más en profundidad, pues difícilmente unos que han sido contratados, que tienen trayectoria, pues van a cometer ese tipo de error. Otra habla de una situación de exclusión que la familia no quiso pagar, que todavía está en investigación, que puede estar dentro de las probabilidades. Hay otra que habla de, al parecer, una situación de lavado de dinero, eh, que no estaba saliendo bien y que por esa situación, pues, ajusticiaron, eliminaron la familia. Han sido como las que más han sonado de alguna forma. Hay otras que ya empiezan a especular en situaciones personales, pasionales, pero no, cuando uno analiza la escena, las víctimas, el modus operandi, pues empieza a hacer descartes, y sobre eso pues quiero también que hablemos hoy, en especial porque tenemos un experto no solamente en temas técnicos de criminalística, sino en una gran disciplina que es la investigación criminal. Claro que sí. Detrás de cámara me decías que esa fue la número 76 de Sí, 2024. yo quisiera hablar un poco del contexto. Entonces, hablemos desde el punto de vista del contexto criminal. Esta fue la masacre número 76 del 2024. Y por lo menos en este país, en Colombia, después de cuando en un lugar de los hechos o en un lugar del crimen, mejor, se presentan dos o tres personas que han perdido la vida en adelante, se considera una. Entonces es un número muy alto. Pero ahora también me quiero detener en el contexto geográfico. Aguachica Cesar es un lugar que se encuentra en un triángulo. Entonces, por ejemplo, si uno va un poco hacia el norte, va a encontrar que queda cerca a norte de Santander, que hay un lugar bien complicado, especialmente con los temas de narcotráfico y con los temas de subversión, ¿sí? Los temas que tiene que ver. Y tenemos otra parte que es la parte del sur de Bolívar, donde en este momento, digamos, la presencia de grupos al margen de la ley, especialmente dedicados al tema del narcotráfico, con influencias de bandas criminales extranjeras, especialmente las mexicanas,
pues lo llevan a ser un lugar altamente, altamente complejo desde el punto de vista de seguridad. Es más, llevamos 387 muertos, o llevábamos para esa época solamente en el departamento del Cesar, donde queda el municipio de Aguachica, por temas de homicidio, que son precisamente con tema de este tipo de actos. Entonces, es muy alto y realmente muy complejo para la situación que estaba presentando. Ok. ¿Qué elementos clave deberían priorizar las autoridades en la investigación de un caso tan complejo como esta? Miren, uno es que al cometerse un delito, la necesidad de hacer justicia es imperiosa. Uno, porque definitivamente pues tiene que darse de la mano primero para cumplir constitucionalmente y desde el punto de vista normativo. El segundo es para la tranquilidad de la comunidad. Es decir, una comunidad que recibe un domingo mediodía en un diciembre, vísperas de un final de año, este tipo de actos son situaciones que llevan a que las personas pierdan la tranquilidad y por la forma en que se presenta. Y esto también tiene unos matices donde la opinión pública, ya hablamos de otros, especialmente los medios, comienzan a ejercer una presión en tener resultados. Claro. Y eso puede llevar también a cometer errores. Entonces, digamos que se está jugando con esos tres elementos. Ahora, esto tiene partes. Uno es el manejo del lugar del crimen, que en este caso es lo primero que hace la parte criminalística. La parte criminalística entrega esa información para que ahora sí la parte de la investigación criminal en cabeza del fiscal, que en este caso el fiscal quinto especializado, el que está adelantando esta tarea, se encargue de qué? Se encargue precisamente de organizar su programa metodológico y de ahí en adelante comenzar a adelantar. Ahí es donde vamos a encontrar cuáles son las hipótesis, cuáles son las líneas de investigación y a partir de ahí cómo se va a desarrollar. Yo sí creo que el factor que menos juega o que va en contra de este tipo de investigaciones es el tiempo. Hay una frase muy de mucha tradición en la criminalística, es que el tiempo que pasa es la verdad que huye. Entonces, se necesita la priorización para poder establecer, y viene el otro reto. Una cosa es la verdad jurídica, que es la que en este momento se está buscando, y otra cosa es la verdad verdadera. Entonces, no basta simplemente con encontrar los autores materiales del hecho, sino que hay también que buscar los autores intelectuales de este hecho, como para poder tener realmente una solución perfecta del tema. Doc, ¿algo para agregar? Sí, Valentina, fíjate que lo que nos acaba de ilustrar Carlos es bien, bien interesante. Primero, el número 76 de 2024, o sea, esto preocupa, ¿sí? Esto nos hace pensar en las épocas tenebrosas de la violencia en Colombia. Primero, no podemos normalizarla, segundo, no podemos retrocedernos a esa época. Ahora, el impacto del crimen, no solamente por la época en la que ocurre, sino porque comprometió toda una familia y comprometió toda una iglesia. O sea, dentro de esos derechos fundamentales que tenemos, dentro de eso que respeta nuestra constitución, está precisamente el culto, pues fíjate cómo lo compromete. Y no solamente, como muy bien lo ha explicado nuestro invitado, en una región geoestratégica, ¿m? Donde delinquen varias bandas criminales precisamente por los intereses que hay, en especial a nivel del narcotráfico, que ha sido un lastre en la historia de Colombia, sino por la forma como está comprometiendo a la familia, ¿sí? A personas que practican un culto, no solamente en esa región, sino a nivel nacional, incluso internacional, porque esta noticia ya tiene unas connotaciones internacionales. Hay gente que me ha preguntado de Panamá, de Costa Rica, sobre esa situación. Y que precisamente, como muy bien lo dice nuestro invitado, el tiempo nos corre en contra. Y necesitamos no solamente que haya la captura de unos actores materiales, sino también de los determinadores.
intelectualmente, ¿quién planeó esta situación? ¿Por qué la evidencia nos está llevando a analizar ciertas cosas? Se encontraron las motocicletas, y ahorita lo hablábamos con el doctor Bochel, no quemadas, como inicialmente se dijo en una de las no, no es una hipótesis, es más una conclusión acelerada que a veces hace los medios y la gente que tiende a viralizar. No se encuentran quemadas, sino que se encuentran desvalijadas, ¿no? ¿Qué nos está diciendo todo eso dentro de la investigación? ¿Qué implica? Pero yendo más allá, ¿quién contrató a estos, ¿no? ¿Por qué ese modus operandi? En fin, todo eso son preguntas que nos hacemos y que intentamos de alguna manera, por lo menos en este espacio a través del análisis, ir medianamente resolviendo. Ok. Doctor, ¿qué importancia tienen los retratos hablados y las huellas dactilares en un caso con posibles vínculos del crimen organizado? Muy importante. Digamos que esa es una línea que le permite a las autoridades poder inicialmente identificar y luego individualizar a la persona. En el campo penal, digamos que no basta simplemente con creer, sino hay que demostrar. Entonces, arranca, digamos, con ese análisis que se está dando precisamente en la identificación. No olvidemos que la identificación de las personas no es solamente con una huella dactilar. Hoy en día tenemos muchos elementos para poderlo manejar, biológicos, estructurales. Entonces, antropométricamente, por ejemplo, cuando uno hace un dibujo, muestra rasgos y características propias que puede tener una persona. Entonces, es muy importante, por ejemplo, cuando se está haciendo este tipo de tareas de criminalística, y es precisamente uno orientar a las personas, a la comunidad, que en caso de que pueda identificar, en la comparación poder llevar a identificar a esa persona y avisarle a las autoridades, y muy seguramente también a las autoridades en la medida que van recogiendo más información, la van ajustando. Tengamos en cuenta que muchas veces parten con un retrato hablado inicial, pero ese retrato puede irse modificando de acuerdo a qué, de acuerdo a la información que se puede recolectar. Pero es vital porque es ver una cara, conocer un rostro inicialmente de quién puede haber sido ese autor material de ese hecho. Y también hay medios tecnológicos, ¿no? Y dentro de eso, evidentemente, hablamos de la gran ayuda que prestan las cámaras de seguridad y de todo ese recorrido, toda esa traza que hay que hacer de búsqueda a través de las cámaras del sector que van, que están dando el recorrido, por ejemplo, de los y que está ayudando, como bien lo decía ahorita nuestro invitado, a la identificación plena, que es, digamos que una de las funciones que tiene la Fiscalía General de la Nación, identificar plenamente quiénes fueron los autores materiales de esta. ¿Es posible que siempre utilicen el mismo modus operandi? La realidad no. ¿Cómo funciona esta modalidad? Uno, tenemos un determinador, que es quién, el que va a llevar a qué se va a hacer. Dos, hay un logístico, que es el que se encarga precisamente de reclutar las personas, organizar toda la infraestructura para poderlo realizar. Vehículos, además. Sobre todo. El tercero es un aparato de inteligencia. Entonces, el aparato de inteligencia, esto no es que este par de delincuentes, los sicarios, llegan y alguien llamó y dijo, aquí están y llegaron. No, este tipo de situaciones lleva mucho tiempo. Es más, se habla de que uno de los sicarios aparentemente estuvo en el encuentro religioso que tenían ellos antes de salir al lugar del restaurante. ¿Eso qué significa? Viene otra parte que ya hablando de la estructura operativa, entonces tenemos el famoso campanero. Entonces, esa persona que está, y para este tipo de casos no es uno. Muy seguramente cuando se presentan este tipo de hechos, todas las filmaciones, por eso todo el tema del análisis de cámaras lo lleva a uno a poder identificar qué personas están en ese contexto, qué personas aparecen en otras partes que puedan llevarlo a uno a llevarlo. Es un rastro que lo puede llevar a uno a identificar que hay personas que están en varias partes en el momento.
También tenemos un arrastrador. El arrastrador es el que va a manejar el vehículo para sacar al gatillero, que en este caso es la persona que se va a encargar de entrar y va a materializar realmente el hecho. Luego de eso necesitan salir del lugar. Sí, entonces esto no lo hacen ellos los dos solitos. Alguien tiene que estarlos esperando para, uno, desviar los elementos, dejarlos en un lugar donde el rastro se pierda, y otra cosa es sacar a los del lugar donde está. Y por lo general queda un otro elemento que es el del monitoreo. Entonces, a partir de ahí llegan a verificar primero cuál fue la consecuencia del hecho. Entonces, si realmente se cumplió con la Ujú. tarea que se estaba haciendo. ¿Qué Y, evidencia dejaron? exacto. Y la segunda es estar siempre monitoreando a ver qué más se puede entender. Por eso siempre dicen que no es tan cierto que por lo general el delincuente regresa al lugar de los hechos. Y eso es verdad. Eso es verdad. Tal vez no lo pueda hacer en forma propia, pero siempre va a haber alguien del grupo delincuencial ahí para validar qué puede haber quedado. Ujú. Y para responder tu pregunta, Valentina, completamente con toda la ilustración tan buena que nos ha dado Carlos, el modus operandi varía. El modus operandi es dinámico. Los delincuentes o el delincuente lo va cambiando de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a costo-beneficio, de acuerdo a éxito, error que ha tenido en situaciones anteriores. Entonces, eso va cambiando. ¿Cómo afecta la posible implicación de grupos armados como el Clan del Golfo en la región? Total. Es que un acto no parte de un tema solamente emocional. Tal vez uno hablaría que hace muchos años alguien se sentía ofendido y por su parte de intensidad podía llevar a desarrollar el caso. Eso no necesariamente pasa. Significa que en este momento, y especialmente la cantidad de van, es a partir de las economías criminales que estos grupos han llevado a las regiones. Entonces, es más, Belisario nos estaba explicando ahorita lo del tema de los modos operandi y cómo cambian. Y por ejemplo, nosotros en Colombia no es nuevo el tema del sicariato. En Colombia tenemos Años. más de 7 décadas con sicarios en su modus operandi. Habían sitios independientes, ¿no? Que eran los que conoce uno normalmente, que contratan solamente para ir a hacer, pero por lo general ellos no se involucran en más. Ellos lo hacen de forma individual. Ujú. Pero sí aparecieron los famosos, sobre todo en los 80, ¿no? Con el tema del narcotráfico, especialmente en los carteles de Medellín, el cartel de Cali, el cartel del Norte del Valle, aquí en nuestro país, que hoy se fue también a México, que está también hoy en día en Ecuador, y es el tema de los sitios por oficina. Entonces, el sitio por oficina hacen parte, y eso parte ¿de dónde? De la oficina de Envigado, cuando estaba Pablo Escobar. Entonces, son grupos dedicados o son parte de la estructura delincuencial que se encargan precisamente de, ¿qué? De ajustar cuentas cuando algo no está bien. Entonces, este tipo de actos, porque no es un solo, son cuatro, no es un tema aislado, no es un tema común. La realidad, esto tiene que venir de una estructura delincuencial organizada que debe tener una fortaleza. El costo pago por este tipo de homicidios no baja de 250 a 300 millones de pesos. Así es. Demasiado. Así es, exactamente. Fíjate, toda esa todo lo que nos ha explicado Carlos, qué interesante. Armar toda esta estructura, contratar todo este tipo de individuos, ¿sí? De logística, evidentemente tiene un costo alto. Y eso es lo que nos hace pensar cuando uno ya como analista se sienta a hacer, valga la redundancia, el análisis del caso. ¿M? Y fíjate en el tema de la historia también algo interesante y es, ¿de dónde surge el término? No es un término colombiano, aunque sí es latino, ¿sí? En la antigua Roma habían individuos que a través de la túnica que utilizaban escondían una daga que llamaban sica. Esa daga la escondían en los pliegues de la túnica y lo que hacían era quitarle la vida a personas del bando contrario. O sea, ¿cómo era? Como un... Era una especie de... Exactamente, sí, era un cuchillo muy maleable que podían esconder, con el cual se podían acercar, ¿m? Cuando hacían esas reuniones en la antigua Roma
a personas del bando contrario que querían eliminar y usaban la daga para atacarlo. De ahí viene el término, o sea, fíjate, es un término absolutamente antiguo. Colombia, lamentablemente, y como muy bien lo ilustraba ahorita Carlos, en la década de los 70, 80, 90, con el auge del narcotráfico, con lo que Pablo Escobar incitó y creó estos jóvenes, algunos, en alguna ocasión yo recuerdo que en el DAS analizábamos el tema del psicodrama suicida. ¿M? Y yo decía que nuestra cultura no era posible eso, porque nuestra cultura, a diferencia de la cultura de Medio Oriente, pues aún hay temor por la propia vida, por perder la propia vida. Por eso mismo el sicario se amarraba un rosario, ¿sí? Porque él quería con éxito cometer el crimen primero y salir ileso, ¿no? Para disfrutar de lo que ganaba, para comprarle la nevera a la mamá, para lo que en esa época era parte de esa cultura que, como muy bien lo explicaba ahora Carlos, ha mutado, ha cambiado enormemente. Hoy día tenemos inclusive una pugna entre grupos o oficinas, si se quiere llamar así, extranjeras y las nuestras. Esas extranjeras no solamente ofrecen a menor precio los servicios, sino que además ofrecen plus, como grabar el momento del de la sí, con sorpresa hace unos años, estaba comenzando la pandemia, tuve la oportunidad de analizar un caso, ¿sí? De una guerra entre bandas criminales y ese era el servicio que ofrecían estas bandas de los extranjeros, compitiendo con las bandas de sicarios colombianos. Entonces, fíjate cómo el tema ha mutado y cómo el tema se vuelve perverso, se vuelve fuerte cada vez en el tema y lo que implica para la seguridad. Y, perdón, y ahí también hay un tema. Hace un par de años la Dirección de Investigación Criminal de Interpol, DIJÍN, hizo un análisis y comenzó también a identificar el sentido antiguo, el de los 80, el que nos hablaba Belisario, al millennials. Y habían, pues, yo me acuerdo que en los 80 el sitio tenía reglas. No aceptaba mujeres, Ajá. no aceptaba niños y no aceptaba mujeres embarazadas, ¿Y tenían un porqué? porque supuestamente era mala suerte. O sea, ellos decían, podemos en este momento llegar, pero esto nos va a traer mala suerte. Y el sitio es muy creyente en su creencia, es muy creyente también de la suerte. Entonces, por eso no lo tenían. Eran reglas que ellos decían, entre comillas, que eran delincuentes, pero que ellos, uno de los ejemplos teníamos con Popeye. Uno escuchaba a Popeye y Popeye decía, nosotros matamos no sé qué, sé cuándo, pero nunca mujeres, nunca niños, porque eso nos iba mal. Hoy en día el millennials no. El millennials, el de esta época, que habla hoy en día es el tema de las redes sociales, el tema de mostrarse que realmente es un fuerte, es el tema de poder en el campo criminal resaltar por ese tipo de temas. Ellos no tienen reglas. Entonces ellos sí no tienen ningún problema en que si hay que acabar con la vida de una mujer o hay que acabar con la vida de un niño o hay que Lo acabar hacen. con la vida, lo van a hacer. Bueno, quiero hacer ahí dos puntualizaciones que me trae a la memoria lo que muy bien está hablando Carlos y es, año 2005 tuve la oportunidad de entrevistar y de perfilar a alias Popeye. ¿No? Él estaba en esa época en la cárcel Modelo de Bogotá. Y pues era un tipo bastante incoherente, ¿sí? Pese a que muy hablador. ¿M? Él sí era mujeres, de hecho, él tuvo una novia en común, una mujer en común que tuvo con Pablo Escobar, ¿sí? De una manera inclusive muy brutal, solamente por ganarse en su momento la confianza de Pablo. Entonces él sí era incoherente con esas normas. ¿A quién encontré yo con coherencia de lo que Carlos nos está hablando? Eh, Andrés Achipís Ramírez, alias Pescadito. Yo a él lo conocí recién cumplió los 18 años. No, ya había cumplido los 18 años y fue capturado y también en la cárcel Modelo, curiosamente, lo fue a perfilar. Fue muy difícil acceder a él, un muchacho muy complejo, pero tuve la oportunidad de trabajar con él por lo menos unas 12, 14 horas de trabajo y él me decía algo como lo que mencionaba ahorita Carlos, son mujeres, no, no mujeres, no, era solamente hombres, su tema absolutamente económico,
por encargo, no había nada personal. Fue un joven que comenzó su trayectoria criminal a los 12 años y a los 18 ya tenía 35, decía la Dijín, que lo venía investigando hacía un tiempo. Él en esa entrevista me admite 40 años. Cumplió condena, salió hace más o menos 2 años, volvió a lo mismo y fue recapturado. O sea, esto como para ilustrar de pronto cómo es ese mundo del suicidio y lo complejo que es y lo que implica precisamente en el caso que nos ocupa hoy de esa masacre de Aguachica. Belisario, ahorita que mencionas los perfiles, ¿cómo podríamos analizar los perfiles de los de este caso? Bueno, ya hemos dado una información interesante y valiosa en el análisis que hemos estado haciendo, ¿sí? Estamos hablando, primero, de un perfil que no tiene nada que ver con lo que tradicionalmente hemos encontrado, concebido acerca de los sicarios. Estamos hablando de un perfil mucho más especializado, ¿sí? Estamos hablando de unos individuos que participaron en una masacre donde los escrúpulos es lo que menos les importa. Es decir, aquí no hay un criterio de, es que yo a la jovencita no le voy a disparar porque ella está joven, porque ella que tiene que ver, es la hija, ¿sí? A la señora tampoco, solamente vamos a centrarnos en los hombres de la familia. No, aquí fue a llevarse a toda la familia. Aquí no hay escrúpulos, aquí seguramente cobraron por cada uno de ellos. En fin, hay toda una logística que apoya esa o que apoyó esa situación precisamente para evitar dejar la menor cantidad de evidencia posible, que es el reto precisamente para la investigación criminal y para la criminalística, y desde la perfilación criminológica para lo que en la escena está conductualmente diciendo y significando esta situación, ¿sí? Estamos hablando de gente profesional, aquí no hubo un error, ¿sí? Aquí evidentemente el blanco era la familia Lara Rincón, eran ellos evidentemente quienes iban a ser y lamentablemente así ocurrió. ¿Qué medidas preventivas podrían implementarse para reducir la incidencia de crímenes violentos en regiones como Aguachica Cesar? Bueno, aquí hay un tema en este caso que tal vez uno no, y sobre todo para los que nos están viendo y nos están escuchando. Cuando se materializa una amenaza, nunca se debe desechar. ¿Qué pasa? Si hemos visto en las noticias que la hija, la eh, en este caso, había recibido llamadas de no era ni siquiera llamadas de. Yo escuchaba a un familiar que estaba, que decía que habían compartido porque él también había sido objeto de una. Pero ¿qué significa, Valentina? Y es que cuando uno recibe una cosa, no debe dejarse como si no pasara nada. Esperemos a ver si vuelven y llaman. Esperemos a ver si vuelven y llaman. Entonces, lo primero es que cuando se nos presenta en nuestra vida ese tipo de situaciones, hay que levantar la mano. Si yo no tengo a alguien alrededor, en este caso, que me pueda ayudar, en la primera parte donde uno va es a dónde, a las autoridades. Y según lo que tenemos entendido, no hubo una denuncia, no hubo un aviso a las autoridades, por ejemplo, de este tipo de temas. Porque muy seguramente la autoridad hubiera llegado, muy seguramente la autoridad evalúa el perfil que tiene en este momento, el perfil de riesgo que puede tener la persona, y lo primero que van a hacer es, van a darle recomendaciones para poder realmente protegerse. Entonces, y metiéndonos un poquito más allá desde el punto de vista ahora criminalístico y de investigación criminal, estas personas siguieron en sus funciones públicas, es decir, llegar a dar su encuentro religioso con todas las personas, y es más, salen porque realmente estaba a menos de 2 cuadras de la iglesia a donde fueron a almorzar y donde sucedieron los hechos, y llegaron a un lugar y se sientan en un lugar abierto, o sea, todo 360, los 4 se sientan. Cuando hay una previa, porque una amenaza significa que alguien puede causar el daño, entonces normalmente eso se evita.
Entonces ya no va a ser el lugar de llegar a un lugar público, sentarse toda la familia en una sola parte. ¿Eso qué significa? Que no, tal vez no se le dio la importancia al evento o no tenían realmente conciencia, porque esa es la otra parte importante, la conciencia. La persona debe ser, realmente cuando pasa este tipo de cosas, debe entender que en cualquier momento puede suceder algo y no puede uno quedarse tranquilo. Entonces, ¿qué pasa ahí, Valentina? Entonces, uno, si hay amenazas, si son delictivas, hay que informar inmediatamente a qué, a la autoridad. Dos, hay que comenzar a buscar también y hay que hacer un análisis del entorno. ¿Para qué? Para poder saber realmente cuáles son las circunstancias. Tres, debe también comenzar a ajustar su conciencia situacional. Es decir, yo ya no puedo salir de la misma forma como lo hacía antes, sino que tengo que estar realmente pendiente que puede cambiar en mi entorno que me pueda hacer daño. Y esto no implica solamente una persona. Mire que puede ser que el acto puede haber llegado contra uno o dos y pueden haber quedado las otras dos personas. Normalmente eso no pasa, ¿no? O sea, cuando dice uno, no, se equivocaron y iban por uno, pero a cuatro. Lo que tú nos decías, Belizar, eso nunca pasa. No. Es más, lo que hablábamos previamente es que el sicario, ahora desde el punto de vista de investigación criminal, se aseguró que 3 de las víctimas quedaran realmente en este momento sin vida. El cuarto, que fue el hijo que se cae, solamente tenía un... Pero el fue también puesto porque fue precisamente en la cabeza, le rompe la bóveda craneana y automáticamente pues eso tiene un impacto en la parte cerebral, por eso cuando él llega con muerte cerebral, o sea, realmente era cuestión de tiempo el desenlace que se iba a dar. Entonces, sí es importante y la recomendación es que cuando uno tenga una, no solamente implica a la persona, sino puede implicar también a su núcleo familiar. Entonces, esa es la recomendación, buscar las autoridades, hacer un análisis del riesgo en el cual se encuentra expuesto él y su núcleo familiar, y la tercera, ajustar su conciencia situacional para entender que en cualquier momento se puede presentar un hecho. Clarísimo, más claro imposible. Otro tema es qué rol juega la tecnología en estos casos, las cámaras de seguridad y los sistemas de gestión de riesgos en resolver crímenes de esta magnitud. Cuando nosotros hablamos de los circuitos cerrados de televisión o los sistemas de videovigilancia, entiéndase que un circuito de radio de televisión son cámaras que están conectados a una sola parte donde llegan las imágenes, y un sistema de videovigilancia es un grupo de elementos que no solamente llegan a una parte, sino se pueden monitorear desde otras partes externas. En la parte de la investigación criminal, nosotros lo consideramos como un elemento material de prueba, que en este caso puede ser tomado como una prueba silente o un testigo silencioso, es que se llama eso. Normalmente, este análisis que se hace a este tipo de imágenes es más de carácter orientativa, ¿sí? Deben existir unas condiciones especiales para poder ser evaluadas como elementos materiales probatorios, poderlos convertir en pruebas y que esas pruebas puedan convertirse en evidencias. Sí, pero deben cumplir unas condiciones muy especiales. Entonces, ¿qué sucede con esto? Normalmente uno dice, no, tenemos las cámaras y las cámaras nos van a ayudar. No, las cámaras nos van a guiar. Pero que esa imagen yo pueda llegar a demostrarla, que nos sirva como una evidencia, va a ser una tarea mucho más especializada por parte de los entes de criminalística especialmente, y en eso los colombianos, en eso los investigadores criminales y los criminalísticos, especialmente en nuestra Policía Nacional, son expertos. Entonces viene esa primera parte. Ahora, la otra es la forma en que se obtiene la prueba. Sí, entonces no olvidemos que hay unos temas legales que también hay que saberlos manejar. No es lo mismo cuando yo veo la imagen y entonces llegué con mi celular a grabarlo y entonces me llevo, porque ese no es el elemento. Hay que saber cómo se obtiene esa prueba, es decir, hay que trabajarla, descargarla con sus fuentes, con sus códigos fuentes, para que con esos códigos fuentes se pueda llevar a algo que se llama la cadena de custodia, y a partir de la cadena de custodia, donde se pueda hacer el análisis,
en el momento en que se vaya a controvertir la prueba por las partes que estén en esta parte de la investigación, pues que sea la menor controversia la que se puede dar. Entonces, no creamos simplemente porque tenemos cámaras y entonces llegaron y venga, yo le entrego los videos, ya con eso. Por eso necesitan condiciones muy especiales para poderlo manejar. Ahora, esto también nos ha llevado a otras cosas y es al cambio de los modos operandi. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el grupo es, uno iba con tapabocas, el otro llevaba el tapabocas abajo, iba con el celular, era porque iba hablando. No era porque tenía calor, sino porque estaba hablando. Entonces, uno se da cuenta cuando él va en la motocicleta, él lleva el es porque están hablando. Es decir, que esa persona que le estaba entregando información, es por eso era el que lo tenía ahí. Entonces, eso cambió el modus operandi. El uso del casco, el uso del tapabocas, porque lo que buscan es, en este momento, tratar de reducir, en este caso, ese tema. Ahora, es un elemento de identificación. Desafortunadamente en Colombia, el sistema de identificación normalmente siempre ha sido la huella dactilar, ¿sí? Pero hoy en día, cuando aparece la nueva cédula digital, ya en este momento se está haciendo la identificación a través de ¿qué? De la parte del rostro. Pero en este momento todos los colombianos no tenemos en este momento esa identificación, pero muy seguramente hacia allá vamos. Vamos es que en este momento desde el punto de vista de la geometría que tiene el rostro, pues va a servir, por ejemplo, para hacer la identificación facial y que va a ser mucho más fácil. Entonces, en conclusión, los circuitos cerrados de televisión no reemplazan la seguridad. En este caso son un sistema de apoyo a la seguridad siempre y cuando tengan condiciones tecnológicas, tanto de captar la imagen en la resolución y en la forma en que en este momento se almacene. Es vital, claro, no como un tema de prevención, porque cuando tenemos un monitor, una persona que monitoree, sería un tema de prevención. En este caso son circuitos cerrados que graban para saber qué pasa después, es decir, que nos sirve es para poder indagar. Entonces, sí, vamos a prevenir con un tema de circuito cerrado de televisión, un sistema de videovigilancia, debe haber un sistema. Y eso involucra a una persona con un analista. Y aquí, en el caso de que solamente lo tenemos es para saber qué puede pasar o qué nos puede servir de prueba, entonces tenemos el tradicional que es el que usamos. ¿Qué retos ahorita van a enfrentar las autoridades? La presión, yo creo que la más importante es la presión. Total. La presión de los medios, la presión de la comunidad, la presión de la misma institución que va a llevar. Pero yo sí soy de los que considero, en estos 38 años trabajando estos temas de investigación criminal, es que la presión, ellos son profesionales y ellos saben cómo trabajar el tema. Hay que darle tiempo realmente para que se pueda llevar a cabo una excelente investigación. Y algo muy importante, no es simplemente mediáticamente salir a dar un resultado, sino que ese resultado realmente se mantenga. No puede ser que sale la noticia de que se identificó, tenemos tantas personas, hicieron tantas capturas y un par de semanas después los capturados ya están en la calle Y no pasa nada. y no pasó nada. ¿Sí? Entonces aquí el reto va, uno, en la presión y la segunda es que sea eficaz, efectiva y eficiente la investigación. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente se puedan identificar los responsables y que judicialmente se pueda realmente llevar a cabo la sanción que tenga que darse, pero que realmente sea el mensaje a la opinión pública, a la sociedad, que el crimen no paga. Puede pasar el tiempo y puede darse, pero en este momento eso es lo que necesitamos nosotros como sociedad por parte de nuestras autoridades de investigación y judiciales que realmente nos den esa garantía de que cuando pasa ese tipo de casos, la impunidad no va a ser realmente la que impera. ¿Qué impacto deja la sociedad después de ver esta? Es impactante y tú sabes que, por ejemplo, cosas como como el efecto del terror es netamente psicológico, ¿sí? Es el miedo. Una mujer genera precisamente terror, impacto emocional a las familias, a quienes pertenecen a este tipo de iglesias, a la comunidad en general, ¿sí? A
quienes tenemos seres queridos, que como muy bien lo explicaba ahorita Carlos, de esa manera tan puntual, si uno recibe una ya no solamente va a pensar en su integridad, sino que también piensa en la integridad de su familia, por ejemplo, y hay que tomársela en serio, sin lugar a dudas. Entonces, es un impacto bastante fuerte, por eso no puede quedar en la impunidad. Y no solamente, complementando lo que muy bien decías, es a encontrar, identificar, capturar, judicializar a los autores materiales, sino que tenemos que saber quién es el determinador o los determinadores, es decir, los intelectuales. Esto de dónde se gesta, de dónde nace esta situación tan perversa de acabar con toda una familia. Hasta ahí es que debemos llegar. Y quiero hacer otra acotación en el tema técnico que muy bien nos explicaba ahorita Carlos, y es, mira, los mejores testigos se están convirtiendo precisamente estos medios electrónicos de tecnología como son las cámaras. Pese a que hay que hacer todo ese procedimiento que muy bien Carlos nos explicaba, primero pues una cámara no duerme, segundo es mucho más exacta en la descripción. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro se equivoca. Y precisamente yo mañana voy a dar una conferencia en un congreso en Perú sobre testimonio de neurociencia y testimonio, específicamente tratando lo que es atención, memoria y percepción. Cómo nuestro cerebro falla en atención, memoria y percepción, pero una cámara no. La cámara sí toma el registro tal cual como es, por eso resulta ser un elemento fiable. Claro que hay que constituir un elemento material de prueba lo más limpio posible, por supuesto, pero es mucho más fiable que si yo tengo al testigo diciéndome, sí, es que llevaba un pasamontañas, y resulta que confunde de pronto pasamontañas con tapaboca y gorra, sí, es que era de tez blanca, pero es trigueño. Eso la cámara nos lo está dando, ¿sí? De una forma mucho más real. Entonces ahí tenemos una gran ventaja para la investigación en relación con los testimonios de posibles testigos oculares del hecho o de la situación. Bien, yo complemento esto. La cámara es el instrumento que nos trae la imagen, pero realmente el que nos interpreta, en este caso la imagen, es el ser humano. Todavía la inteligencia artificial no ha llegado hasta allá. No, ni llegará. Ni llegará. Ni llegará. Entonces, por eso digo que en este momento los investigadores, los criminalísticos dedicados a esa identificación son expertos, porque es que son personas que el detalle más pequeño son capaces de poderlo anudar en este caso. Hoy en día nos identifica con la huella, mañana nos van a identificar con cualquier parte de nuestro rostro. Hacia allá vamos. Mira, en Nueva York, por ejemplo, las cámaras en Nueva York, que es una de las ciudades que más cámaras tiene en el mundo, ¿sí? Y esto a raíz de una lección aprendida con el 911, tienen registro facial, todo. Tú entras a un banco en Nueva York, hay un registro facial. Vas por la calle, hay registros y están desde las salas de monitoreo, como bien lo explicaba Carlos, que son predominantemente preventivas, haciendo ese análisis en tiempo real. Es una vaina maravillosa, magnífica en temas de seguridad. ¿Qué lecciones quedan para mejorar la prevención de crímenes en el futuro? Yo sí creo que el tema en Colombia tenemos tantas situaciones criminales materializadas. Tenemos tanques de pensamiento, tenemos lugares donde recopila la información, pero yo sí creo que queda más para estadística, más para academia, que no para la práctica. ¿A qué quiero llegar? El tema del análisis criminal no puede ser un tema de sentarse y revisarlo por allá cada año, cada 2 años para sacar algunas conclusiones. Eso debería funcionar en tiempo real. 2, en este caso yo sí creo que nosotros hablamos de la parte de la prevención. Le hemos descargado muchos temas de prevención a la autoridad. Creemos que la Fiscalía nos va a entregar temas de prevención y eso no es verdad. La Fiscalía está para investigar cuando ya se ha materializado el evento. La policía, claro que está de la mano con nosotros, pero también nos toca a nosotros. O sea, viene la otra parte y es importante que si yo no le informo, no denuncio a la autoridad
qué puede estar sucediendo, si el temor me agobia, porque en este momento ese tipo de presión lo tengo, pues la probabilidad de que me pase va a ser mucho más alto. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay líneas de denuncias anónimas, hay forma de poder hacer, entregar la información y esto nos va a llevar a que a precisamente trabajarlo. El tercero es que yo si no, yo en lo personal, yo no estoy de acuerdo con el tema de la descongestión, por ejemplo, desde el punto de vista de los temas judiciales, rebajar penas, Ujú. concesionar con el delincuente, porque al final pues dicen es que tengo muchos casos y si yo los rebajo, entonces van a quedar menos, eso va a bajar de pronto la estadística de los casos, pero va a incentivar a que el delincuente siga realmente cometiéndolo y con más veras. Ahora sí es cierto, sino, es decir, la política criminal debe ser coherente con las situaciones que están pasando en nuestro medio. Y por último, yo sí creo que nosotros debemos ser conscientes del país que vivimos. No es escondernos debajo de la cama, para nada. Nosotros somos personas resilientes, lo hemos comprobado, hemos pasado por momentos muy fuertes, pero también en la medida que la sociedad comience a entender que realmente esta situación no lo arregla teniendo más policías o teniendo más cámaras, sino donde realmente la sociedad comience realmente a meterse de lleno en esta parte de poderla recuperar, muy seguramente nos da. ¿Esto a qué va? A que nosotros tenemos que respaldar las autoridades. Nosotros no podemos salir por dos o tres personas a decir que nos sirve una institución. Nosotros tenemos instituciones sólidas y excelentes, sobre todo en el tema de la investigación criminal. Lo que pasa es que nos sobrepasa la capacidad de los delincuentes, entonces hay que trabajar esos temas. Uno de la parte de prevención y la otra la parte de inteligencia. Yo sí creo que la parte de inteligencia es muy importante. Y es importante, ¿por qué? Porque nosotros, la mejor seguridad es la prevención. Esa es la mejor. Lo que pasa es que nosotros siempre matizamos en lo malo, pero nunca se habla de lo que no ha pasado. Y ahí es donde hay un error. La métrica en seguridad no se está aplicando adecuadamente. Nosotros siempre mostramos lo malo, nunca mostramos es que no pasó. Entonces es importante que realmente esa métrica se vea también reflejada para que la parte digamos, de la confianza de la ciudadanía lleve también a la autoridad para que para seguirlos acompañando. Y es verdad lo que dices porque los colombianos no denunciamos y hay muchos que no confían en las autoridades y también este programa también es un llamado para eso, para confiar pues en las autoridades. ¿Qué mensaje le darían a las comunidades que en este momento sienten mucho temor? Mira, Valentina, hay algo muy, muy interesante lo que nos acaba de relatar y de transmitir Carlos, y es algo que desde la psicología, de las ciencias del comportamiento en especial, se ha llamado el efecto observador. Y es cuando ocurre una acción criminal, ¿sí? Y los demás nos quedamos solo mirando lo que pasa, no intervenimos primero, ¿sí? Un hurto, hablemos de algo sencillo, ¿sí? A veces una riña y nos quedamos es mirando qué va a pasar, ¿no? Con la expectativa que el cerebro tiene, los escenarios posibles de qué va a ocurrir y la emoción que eso presenta, pero yo no intervengo. ¿M? O cuando ocurre un hecho como estos, ligeramente sacamos conclusiones, ligeramente juzgamos, sí, ligeramente decimos, no, es que es por algo los mataron, sí, empezamos con ligereza, o no, la policía no hace nada, o no, hay complicidad inclusive de la policía o las autoridades, inclusive hace poco veía con preocupación que estaban cuestionando la presencia de un agente, un policía que estuvo cerca al sitio de los hechos y que presuntamente no hizo nada. Sí, y ya empiezan a involucrarlo, a sacar conclusiones incluso de una posible complicidad. Eso es demasiado ligero, porque todo en la vida tiene varias perspectivas. Y yo creo que aquí en nuestros podcasts hemos trabajado sobre eso, sobre cómo el cerebro a veces tiene esa ligereza de juzgar y de no percibir como se debe percibir, con cautela, con tranquilidad, ser también interviniente, como nos está diciendo Carlos. Seguramente muchas de estas personas, de la gente que ha visto la fotografía, los retratos hablados, sabe quiénes son estos individuos. Y el llamado es a colaborar, sin temor, a hacerlo.
¿m? Precisamente para que el tema llegue a una resolución que nos permita comprender el por qué, que también el cerebro necesita esas preguntas, darle solución a esas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué a esta familia? ¿Cuál fue la situación? ¿Quién o quiénes fueron los determinadores? A eso tenemos que darle respuesta y a eso estamos llamados precisamente dentro del campo de la investigación criminal, de la criminalística, de la perfilación criminológica. Retomando el tema y complementando lo que tú estás diciendo, Belisario, yo sí creo que la sociedad debe pasar de esa pasividad a una actividad. ¿A qué quiero llegar? No puede pasar simplemente que cuando se presenta este tipo de actos vamos a hacer marchas, vamos a hacer velatones y acompañamos a las personas hasta su último descanso, su última morada y pasó nada más. Es decir, pasó nada. No, ahí es donde realmente esto debe llevar a una comunidad a ser resiliente, donde debemos comprender que lo que le pasa a una persona muy seguramente le puede pasar muy próximamente a otra. ¿Qué significa? Que necesitamos también pasar a las actividades que hacemos, cómo en comunidad también vamos a blindarnos, cómo vamos a ayudar, cómo vamos a comprometernos también con los temas de la seguridad. Tengan la plena seguridad que el delincuente, cuando ve que hay una comunidad organizada, cuando hay una comunidad que realmente está pendiente de lo que puede suceder, el delincuente no entra ahí. Eso es disuasivo. Ajá. Entonces, es una recomendación. Pues muy lamentable. ¿Qué conclusiones les quedan después de hablar en este podcast de este caso? Bueno, Valeria, yo creo que hemos dicho ya muchas cosas importantes, sí, que pueden servirnos de conclusión. Eh, una de ellas, pues que lamentablemente nos seguimos enfrentando en el día a día a nuevos modus operandi de criminalidad que ya no respetan familias, no respetan niños, no respetan adultos mayores, nadie, ¿sí? Que lo humano lamentablemente se cosificó, pero eso no puede seguir pasando, como muy bien nos lo manifestaba nuestro invitado. Tenemos que tener también un rol activo en disuadir, en prevenir, en trabajar en este tipo de situaciones para que no se vuelvan a repetir, en colaborar con las autoridades, en seguir teniendo confianza en las autoridades. Hoy Carlos nos lo ha mostrado de una manera muy ilustrativa. Tenemos muy buenos investigadores, tenemos una estructura muy buena en investigación, en criminalística, en perfilación criminológica, que si es apoyada, si se le mantiene la moral, porque eso necesita el cerebro, moral, motivación, pues va a tener resultados. Y esperamos que pronto verdaderamente se encuentren no solamente los autores materiales, sino como hemos insistido en esta conversación, los determinadores, los intelectuales de esta. Yo creo que hay varios temas. Uno es que el tema del arresto por encargo cada vez se va perfeccionando y cada vez va siendo más alto. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente tal vez estrategias de prevención, de reducción, no están sirviendo. Por el contrario, estamos viendo una mayor cantidad, 76 más, hablando ya de 3 más, pero eso no quiere decir que las personas individuales realmente sean pocas. Entonces, significa que ahí tenemos un problema y es que en este momento se está incentivando este tema de la por encargo. El segundo es que el respeto por la vida ya no solamente es individual o ante una persona, sino que no interesa si tienen que llevarse a una familia completa. O sea, este tiene un punto de connotación porque terminaron una familia, una descendencia, ¿sí? Y esto hay que analizarlo más profundamente, independiente del motivo, el modo del que lo llevó, y es cómo realmente una persona sin ningún dilamiento termina con este tipo de temas. La tercera, creo que también queda un reto. Yo creo que en la parte de la investigación criminal, las desapariciones y los son elementos de mayor reto en la parte de investigación. Muy seguramente nuestras autoridades nos hablarán
de la parte de la huella balística que encontraron allá. Muy seguramente nos hablarán de los temas de la identificación lofoscópica de las huellas dactilares que realmente pudieron encontrar. Muy seguramente desde el punto de vista de la selección de bases de datos, donde están haciendo los análisis forenses, muy seguramente de lo que tiene que ver con la parte financiera, la parte patrimonial, muy seguramente con los análisis que tienen que ver con las llamadas, los temas de relacionamiento que van a tener, nos van a llevar. Yo estoy completamente seguro que nuestras autoridades nos van a contar realmente qué pasó. Pero así como pasa con este caso, debería pasar con todos. Claro. Y esto también es un llamado a que en este momento también necesitamos fortalecer la capacidad de la investigación criminal en nuestro país. Es necesario tener muy buenos investigadores que nos ayuden realmente a arrojar información, que nos ayuden a anticiparnos y prevenir todo este tipo de situaciones. Pues Carlos, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación acá en Operación Crimen. Gracias, Valentina. Gracias, Belisario. Un gusto. Yo soy Valentina Estupiñán. Yo soy Carlos Alfonso Bosch Norman. Yo, Belisario Balbuena. Para más contenido exclusivo, síganos en todas nuestras plataformas digitales. Esto es Operación Crimen. Hasta el próximo capítulo.